Bienvenidos y bienvenidas a Voces Jurídicas. Soy Verónica Redondo, soy matemática y doctora en economía, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues el día de hoy les vengo a hablar de los estudios que hay en torno a los sistemas electorales y en concreto al sistema electoral mexicano. Bueno, pues para entrar en contexto, les voy a explicar un poquito de qué trata esto. En principio, existe una rama de estudio que es llamada preferencias y elección social. Bueno, pues esta rama de estudio lo que hace es analizar justamente la forma en la que las y los individuos tomamos decisiones. ¿Para qué? Para que de alguna manera, cuando se toman decisiones y estas tienen que ver con la representación de estas decisiones de forma colectiva, pues sean efectivamente representadas. En ese sentido, pues las preferencias y estas decisiones mediante el voto se relacionan con los sistemas electorales. Es decir, a través de la emisión del voto, nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos reflejar nuestras preferencias en lo político. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema electoral mexicano? En principio, el sistema electoral mexicano está en México regido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todos los sistemas electorales tienen elementos básicos. ¿Qué elementos? Pues tienen los elementos de la forma en la que se hacen las distritaciones, las circunscripciones, el umbral a la entrada de los partidos políticos que tienen derecho a los escaños de representación proporcional, cuando así es el sistema electoral. También tiene que ver la forma de la elección y, bueno, en concreto también la forma en la que está constituido el sistema electoral. Los sistemas electorales, pues en general podemos tener sistemas electorales que son de representación proporcional, que son de mayoría relativa y, como es el caso de México, que son mixtos. México tiene, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, tiene 300 escaños de representación proporcional y 200 que son de mayoría relativa. Bueno, estos escaños de mayoría relativa son los que se distribuyen en los partidos de acuerdo a la votación de los electores, a la votación que obtuvieron de los electores. En ese sentido, pues surgen algunas desviaciones con respecto a lo que los ciudadanos y las ciudadanas eligen. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da justamente no solo por el método de reparto que está establecido en la ley que les acabo de comentar de nuestro sistema electoral. También se distorsiona porque, por ejemplo, nosotros tenemos una barrera a la entrada del 3%. Entonces, todos aquellos partidos políticos que, por ejemplo, no cumplen con una votación mínima del 3% de la votación nacional emitida, no tienen derecho a los escaños de representación proporcional. Se discute mucho acerca de si es bueno o es malo que haya tantos diputados y diputadas. Bueno, lo importante sería discutir que también representados están nuestras preferencias y nuestras decisiones que están emitidas mediante el voto. Eso es lo más importante, porque justo con la ley electoral actual que tenemos y que ha sufrido distintas reformas desde 1977, cuando se constitucionalizó la partidocracia en México, pues aún seguimos teniendo estas distorsiones, inaplicabilidad en las reglas de reparto y en general en el proceso de la conversión de votos a escaños asignados a los partidos políticos. ¿Qué sucede entonces en el caso de México? Pues en el caso de México lo que sucede es que, en principio, nosotros al tener una barrera de entrada del 3%, entonces le damos un tratamiento asimétrico a los partidos políticos. Porque, ¿qué pasa? Con aquellos partidos políticos que no alcanzaron el 3%, imagínense, por ejemplo, que tenemos un caso que en realidad sucedió en 2015 con el Partido del Trabajo, si mal no recuerdo,
El Partido del Trabajo obtuvo 2.999, algo así, 2.9 y algo, de la votación nacional emitida y por poco pierde el registro. A estos partidos que tuvieron 3%, o sea, casi nada de votos con respecto al otro, una cantidad ínfima con respecto a otro partido, pues obtuvo dinero, obtuvo escaños y se vieron reflejadas las preferencias de los electores que votaron por ese partido, no así con el PT. En ese sentido, algunos estudios, y les voy a luego que les pasen el link de un artículo que se llama Electoral Mathematics and Asymmetrical Treatment to Political Parties, el caso para México. Bueno, ahí van a encontrar distintos estudios para el sistema electoral mexicano y habla de esto justamente, habla del tratamiento asimétrico a los partidos políticos y justamente expone este caso del Partido del Trabajo en aquel momento, en 2015, en la elección para la Cámara Baja en México. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere que no se tenga una barrera a la entrada fija, o mejor dicho, que a todos los partidos políticos se les reste el 3% de la votación. Y ahora sí, de ahí en adelante, encontremos el número de votos que debe obtener cada partido político para obtener al menos un escaño. Esa sería una función continua para el umbral a la entrada. Eso es en el tratamiento asimétrico a los partidos políticos. Pero, por ejemplo, podemos encontrar también inaplicabilidad en las fórmulas electorales. En ese mismo artículo que acabo de mencionar, encontrarán un ejemplo. Estos ejemplos son ficticios, pero que de hecho el que se expone en este artículo es muy, muy parecido a los votos que se proponen para presentar esta inaplicabilidad. Bueno, se presentan 8 partidos políticos, no les ponemos nombre, etiqueta, nada. Son 8 partidos políticos simplemente. Se hace la distribución de los escaños de la parte proporcional de los 200 escaños según sus votos, primero por partidos políticos. Y luego en México tenemos 5 circunscripciones electorales. Hacemos el procedimiento que nos indica la LEGIPE y sucede que obtienen distinto número de escaños los partidos políticos en un resultado y en el otro. Eso es una inaplicabilidad, es una inconsistencia que no debería suceder en ningún caso. Y se puede presentar. Todavía tenemos esta ley electoral. Bueno, otras cosas que pueden presentarse, por ejemplo, son las paradojas. Las paradojas, ahí en este trabajo, se presentan 2. Una es la de la paradoja de la no presentación al voto o abstención. Y la otra es la de la paradoja de Alabama. La paradoja de Alabama, bueno, se conoce que el método de reparto que nosotros tenemos, el reparto de escaños, es el método de restos mayores, presenta esta paradoja. Entonces nosotros ahí lo que exponemos son 2 ejemplos. Para la primera paradoja, utilizamos también los datos de la elección 2015, así tampoco metemos en ningún problema a todos los partidos políticos actuales. Bueno, y en esta paradoja, para mostrar que se presenta esta paradoja, nosotros le quitamos 900 votos al partido Nueva Alianza. Es como, son 900 votos menos para el partido Nueva Alianza. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues resulta que una vez que se aplican todas las fórmulas de reparto, al PRI, en ese se le disminuye, explico antes esto. En el sistema electoral mexicano, ningún partido político puede obtener más de su votación, de su votación, el porcentaje de su votación más el 8%
Es decir, por ejemplo, si un partido obtiene el 30% de la votación nacional emitida, entonces no puede obtener el porcentaje mayor del 38% de escaños, de los 500 escaños. Entonces, bueno, eso se hace. Si eso sucede, entonces hay un excedente de escaños y esos se reparten entre el resto de los partidos. Bueno, ¿qué sucede cuando exponemos que se presenta esta paradoja para el caso de México y que se puede volver a presentar? Digo, que se puede presentar en cualquier momento, es lo que intento explicar. Se le quitan 900, otra vez, se le quitan 900 escaños a Nueva Alianza, entonces el número total de votos disminuye en 900 escaños. Cuando se hace todo el reparto, entonces el PRI pierde un escaño. Y cuando se reparte ese escaño entre todos los demás, resulta que Nueva Alianza es el que obtiene ese escaño. Entonces, imagínense, fue mejor, hubiese sido mejor que 900 electores, en el que su partido de preferencia es Nueva Alianza, hubiese sido mejor que no se presentaran, lo cual no debiese presentarse. La otra de las paradojas que les comento es la paradoja de Alabama. Y justamente se expone con este ejemplo, porque al tener más escaños para repartir, si se aumenta el número de votos que obtiene el partido político, entonces pierde el escaño. Y eso es lo que le pasó al partido Nueva Alianza en esa elección. Entonces, bueno, existen estas paradojas que se pueden controlar y se pueden de hecho evitar cambiando el método de reparto. En ese mismo trabajo se presenta una propuesta y la propuesta es que como método de reparto se utilice el método de Saint-Laguet. Aquí no tengo tiempo suficiente ni los elementos para poder explicar en qué consiste, pero además se utiliza como método de iteración el método biproporcional. De hecho, existe un software que es el BASI y está patentado por un alemán que ahora mismo se me fue el nombre, pero que si leen el artículo que les comento, ahí vienen todas las referencias. Bueno, si nosotros utilizamos esto, ahí viene aplicado este nuevo método propuesto. ¿Para qué? Para que podamos evitar esas inconsistencias, las inaplicabilidades y las paradojas que presenta el actual sistema electoral mexicano. Bueno, dicho todo esto y habiéndoles hablado un poquito de cuáles son las distintas variables que intervienen en los sistemas electorales, y bueno, para el caso de México, también les quiero decir que en el grupo de trabajo en el que hemos analizado los sistemas electorales, propusimos también un método de redistritación electoral en el que se contemplan grupos minoritarios. Bueno, pues esto consiste en un modelo de optimización que lo que hace es dejar lo más juntos posibles en su distrito a los grupos minoritarios. Nosotros lo aplicamos para el caso de Chiapas, donde hay una presencia importante de indígenas. Entonces probamos con esta aplicación y bueno, hicimos algunas aplicaciones con datos ficticios en los que también se probaron estos modelos. Y bueno, para el caso de México, en concreto para el estado de Chiapas, propusimos una redistritación electoral federal en la que se obtenían distritos electorales con la mayor representación de los indígenas. Es decir, en sus distritos estaban compuestos por la mayor parte de las poblaciones indígenas, de los municipios que son llamados indígenas por la ley. Tiene que cumplir un cierto porcentaje de la población para que sean municipios indígenas, y evitamos que se dispersaran en aquellos distritos federales que no son indígenas.
y con ello pues aseguramos que las políticas públicas que se impulsen a través de los representantes políticos en la Cámara, pues puedan ser manifestadas con mayor precisión para las necesidades de estos grupos. Finalmente, les voy a exponer un poquito acerca de la desproporcionalidad electoral. Y bueno, ¿qué es la desproporcionalidad electoral? La desproporcionalidad electoral tiene que ver con cuál es la diferencia de la proporción de votos que obtiene un partido político y la proporción de escaños que en realidad tiene. Nosotros en principio pues podemos tener una desproporcionalidad electoral pues que sea normal, porque se imaginan que nosotros tuviéramos que por el porcentaje nos diera que a un partido A le tuviésemos que dar 30.5 escaños. Pues no se puede partir un escaño. Entonces se tiene que decidir si se le da uno o si se le da otro. Y para eso pues tiene que haber reglas claras, ¿no? En ese sentido ya se provoca una desproporcionalidad electoral que no se puede controlar, pues que es forzada. De hecho se llama así desproporcionalidad electoral forzada. Pero hay otra que no es forzada. Es aquella que se puede evitar y que esa desproporcionalidad está dada justamente por cómo es que está conformada, puede ser los distritos, las circunscripciones, la representación de los electores en cada una de las circunscripciones y por supuesto también por la barrera a la entrada. Bueno, sé que es muchísima información en muy poco tiempo, pero espero que eso los motive un poquito para poder conocer un poco más del mundo en el que nuestras preferencias se pueden ver reflejadas. Nuestras preferencias no solamente tienen que ver pues con lo que nos gusta comer o con lo que nos gusta vestir, que ahí también se aplica. Se aplica, por supuesto, también a nuestras preferencias políticas y que en ese sentido eso se ve reflejado de manera inmediata pues en el beneficio social, en el beneficio colectivo de todas y de todos los ciudadanos. Pues muchas gracias a Voces Jurídicas por esta invitación, lo aprecio muchísimo y pues hasta luego.